¿Qué tal? Muy buen día a todos. Bueno, buen día a todos los que nos acompañan digamos, de todos los países de Latinoamérica y buenas tardes a los que nos acompañan en España. Bueno, vamos a arrancar el webinar. Yo creo que ya 15 minutos que dimos para que se incorporaran, pues ya creo que ya es suficiente. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar en este caso, bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de Amazon Aurora, que es una base de datos relacional que fue creada pues nativamente en la nube. Entonces, bueno, pues la idea es mostrarles un poco de las capacidades que tiene este servicio dentro de Amazon Web Services. Y bueno, que al final, bueno, si tienen ahí alguna serie de preguntas o en su defecto ya si posteriormente quieren más información de la herramienta, pues obviamente como ITER estamos para ayudarlos y bueno, pues vamos a avanzar. Mi nombre es Eduardo Mejía, yo soy Territory Manager de dos países en ITERA, en este caso para Perú y Ecuador. Soy mexicano, soy ingeniero en computación. Bueno, ya tengo acá en Perú bastante tiempo, entonces, bueno, dentro de mi experiencia, pues he estado, digamos que trabajando, diseñando diferentes estrategias y ayudando a clientes a migrar sus diferentes servicios a cloud. También, obviamente, diseñando estrategias de arquitectura empresarial y temas de agilidad empresarial, así como de transformación digital. Entonces, bueno, la idea es un poco mostrarles ahora qué es lo que tenemos como digamos, servicio dentro de Amazon Web Services para todo esto que se llama RDS, que al final pues son servicios que se consumen bajo demanda de bases de datos relacionales. Y vamos a hablar en específico de Aurora, que bueno, pues ha sido un servicio que ha estado creciendo bastante en el mercado en los últimos años, ¿no? Bueno, vamos a ver, esta es la agenda. Vamos a hablar un poquito de Itera, vamos a hablar de qué es Amazon Aurora, vamos a ver un poco de las capacidades de Amazon, de Aurora, perdón. Algunos casos de uso, es decir, en qué casos es donde los clientes principalmente están migrando hacia este tipo de base de datos en cloud. Y bueno, al final vamos a ver un poco nada más de nuestras capacidades o de los servicios que ofertamos con respecto a lo que es la administración de servicios de cloud en ITER. Bien, como breve resumen, pues nosotros existimos desde 2001, iniciamos en México nuestras operaciones, de ahí nos fuimos expandiendo a diferentes países como es España, Colombia, Chile, Perú, Argentina, también en Ecuador, en Panamá inclusive, y bueno, también en República Dominicana, por ahí estamos también iniciando operaciones. Entonces, bueno, más o menos nosotros venimos con esta historia de los diferentes servicios que damos desde el 2001. Nosotros contamos con bastantes especialistas que de alguna manera están certificados en los diferentes servicios que damos. Y bueno, pues ya nuestra historia ya va con una serie de clientes, digamos que ya de muchos años, y principalmente pues han estado en México, en diferentes países de Latinoamérica y obviamente en España. Principalmente en Latinoamérica, pues lo que es Perú y Ecuador, Chile, pues hemos estado trabajando muy fuerte ya desde hace varios años, y bueno, pues la verdad es que nuestro crecimiento ha sido bastante interesante. En cuanto a las soluciones que nosotros manejamos como Itera, pues está todo lo que es agilidad, ya sea agilidad en desarrollo de software o agilidad en la parte de, digamos, a nivel empresarial. Nos dedicamos mucho a hacer soluciones que tengan que ver con innovación y transformación digital. Y de igual forma también tenemos diferentes servicios que están relacionados al gobierno y gestión de la calidad para diferentes empresas, sea que estos servicios sean entregados al interno de la organización o bien que sean entregados a las empresas por parte de terceros, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa trabaja o contrata fábricas de software, mesas de servicio, etcétera, pues nosotros tenemos diferentes servicios que brindamos o que le damos a las organizaciones para poder evaluar
pues el desempeño, la calidad, etcétera, de todos los servicios que están entregando sus otros proveedores en este tipo de servicios. Y la otra línea de negocio que manejamos bastante y que pues ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, pues es todo lo que es cloud computing, ¿no? O lo que es nube. Bien, nosotros como parte de nuestras competencias, digamos, de lo que tenemos logrado ya a la fecha, pues digamos que una parte son todo lo que de alguna manera son tipo certificaciones o niveles de partner, pero lo más importante y lo que le da más valor a nuestros clientes son las competencias. ¿Y por qué le dan más valor a nuestros clientes? Bueno, pues porque en Amazon Web Services, para que una empresa pueda tener una competencia, tiene que demostrar bastante experiencia en el tema en particular que quiere tener esa competencia. También debe de tener, pues obviamente, referencias de clientes en donde ya se han implementado ese tipo de soluciones complejas. Y bueno, Amazon Web Services se encarga de verificar que efectivamente la empresa haya cumplido con toda esa, digamos, experiencia, satisfacción del cliente, beneficios tangibles, etcétera, y entonces ya otorga las migraciones. Entonces, la verdad es que nosotros hasta finales del año pasado, pues logramos seguir sumando varias competencias. Al final, una de las más importantes es la de migración, que muy pocos partners en el mundo, estamos hablando de un ecosistema de miles de partners de Amazon Web Services, y pues a lo mucho 20, 25 empresas en todo el mundo tenemos la competencia de migración, y esto es demostrando que de alguna manera tenemos todas las capacidades para poder llevar, pues plantar la estrategia y llevar a las organizaciones desde estar consumiendo infraestructura o estar utilizando infraestructura on-premise, así como servicios y licenciamientos de alguna manera fijos, ¿no? Pues ya los llevamos hacia esquemas de cloud y obviamente los beneficios que se tienen aquí, pues son bastantes. Entonces, todas estas son nuestras competencias. Tenemos la de educación, tenemos la de gobierno también y la de administrador de servicios cloud. Entonces, esto nos ha permitido fortalecer mucho el expertise y el valor que le ofrecemos a nuestros clientes. Y bueno, pues la idea es que todos aquellos que sigan sumándose como, digamos, como prospectos de nosotros, pues obtengan los valores y beneficios que nosotros les podemos dar en un entorno AWS. Bien, ¿qué es Amazon Aurora? Vamos a platicar un poquito de Amazon Aurora. Digamos que Aurora es una base de datos relacional que en realidad fue creada nativamente en nube, ¿no? Eh, Tiene, digamos, de alguna forma muchos beneficios, pero dentro de todos los, digamos, beneficios que vamos a ver en un momento, la realidad es que el hecho de que nativamente esté en nube, pues obviamente nos da como que toda la, digamos, la flexibilidad, el rendimiento y la disponibilidad que todos los demás servicios en cloud te dan, ¿no? Entonces, digamos, muchas empresas analizan todo lo que tiene que ver con el rendimiento, con la disponibilidad, con la durabilidad de los datos, etcétera, para poder evaluar si en verdad es mejor el migrar o el llevar aplicaciones, sistemas, bases de datos, etcétera, de un esquema en sitio hacia un modelo de nube. La realidad es que pues siempre que se hagan esas evaluaciones van a ser positivas para cloud. La verdad es que todos los clientes, hay muchísimos clientes que propiamente ya son 100% cloud. Y bueno, pues en el caso de Amazon Aurora, al ser uno de los servicios que se les conoce como RDS o Relational Database System, pues obviamente los beneficios que obtienen son muchísimos. Y de alguna forma, Amazon Aurora lo que nos da es tener las capacidades y los beneficios que te dan diferentes soluciones, digamos, de alta gama, ¿no? Como conocemos un Oracle, un SQL, etcétera. Pero obviamente el precio es completamente diferente, o sea, es mucho más bajo. Y para todas esas bases de datos que existen, como por ejemplo MySQL o Postgres, etcétera, que de alguna manera las podemos encontrar bajo código abierto o como open source, pues digamos que si lo comparamos contra Aurora, pues el rendimiento, la flexibilidad, etcétera, que vas a tener, el desempeño,
pues es mucho mayor en Aurora que ese tipo de bases de datos. Entonces, si hacemos una conjugación de los beneficios que se tienen, pues podemos darnos ya desde ahorita un poco de cuenta por qué los clientes están cambiando a utilizar Amazon Aurora. Entonces, como les había dicho, es una base de datos relacional. Digamos que toda esa velocidad y disponibilidad que nosotros podemos tener en, digamos, las bases de datos que son, pues, comerciales, ¿no? Que son de alta gama, la vamos a tener también con Amazon Aurora. La realidad es que es muy fácil de utilizar, o sea, es como si estuviéramos utilizando un MySQL, un MariaDB, etcétera, que al final pues definitivamente no nos causa mayor conflicto, pero como tiene muchas, pero muchas funciones de autotoning y también tiene muchas funciones de digamos, autorregularse en aspectos de disponibilidad y rendimiento, pues obviamente nos da todas las capacidades que podemos tener en una gama alta, pero como si estuviéramos trabajando con una base de datos open source. Entonces, esa conjugación, más los beneficios que nos da la nube, que es pagar, digamos, por lo que utilizamos, ¿no? Pues obviamente nos convierte a Amazon Aurora como una de las opciones más, digamos, efectivas y más eficientes que pudiéramos llegar a contar para poder migrar nuestras diferentes aplicaciones o bases de datos que ya tengamos existentes, o bien cuando empezamos a crear bases de datos o sistemas y aplicaciones que utilicen bases de datos desde cero, pues podemos ya pensar en una arquitectura serverless, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero donde podemos utilizar Amazon Aurora como tal, ¿no? Como nuestra base de datos. Entonces, en Amazon Aurora, nosotros contamos con una arquitectura orientada a servicios, es decir, como en Amazon Web Services, bueno, y obviamente en la mayoría de los servicios de cloud, lo que estamos consumiendo son servicios, bueno, pues Amazon Aurora no es la excepción. Aquí el diseño que tiene es bastante escalable, es distribuido, es más, el esquema que tiene de recuperación ante desastres es bastante potente. Incluso las réplicas que podemos utilizar de bases de datos entre diferentes regiones o zonas de disponibilidad dentro de Amazon Web Services es bastante alta. Ya existen muchas, digamos, ya trae de alguna forma preprogramadas muchas tareas administrativas que están, pues de alguna manera automatizadas, pero también nos permite automatizar otras tantas para no estar, digamos, destinando mucho tiempo a lo que es esa administración de base de datos. Entonces, este diseño la verdad es que nos da bastante desempeño y disponibilidad, así como rendimiento. Entonces, por eso Aurora se ha convertido en una de las opciones más, digamos, pues que muchas empresas están buscando como opción número uno, ¿no? Entonces, como les decía, o sea, aquí la arquitectura que tiene Aurora es un sistema de almacenamiento distribuido. En realidad nosotros podemos tener volúmenes compartidos a través de diferentes zonas de disponibilidad. Imagínense que cada zona de disponibilidad en Amazon Web Services es como si fuera, simulen como si fuera un centro de datos o piensen como si fuera un centro de datos. Y estas zonas de disponibilidad pueden estar en diferentes regiones. Por ejemplo, si yo quiero tener mi base de datos alojada en Brasil, también la puedo tener en otra zona o en otro centro de datos, por así decirlo, en Estados Unidos, que sería otra región. Y puedo tener otra también en Canadá, que es otra región. Pero dentro de cada una de ellas, por ejemplo, dentro de Brasil, Estados Unidos y Canadá, yo puedo tener diferentes zonas de disponibilidad. O sea, puedo tener una al este del país, otra al oeste del país, otra en el centro del país, etcétera. Entonces, yo puedo conjugar lo que yo necesite entre todas las zonas de disponibilidad. E inclusive puedo tener volúmenes de almacenamiento compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que al final yo puedo tener un solo volumen, pero donde todas las transacciones que yo hago en mi base de datos de Aurora las puedo estar teniendo distribuidas en diferentes zonas de disponibilidad. Y para efectos de réplica, yo pudiera estar haciendo que toda esa información que se está almacenando en Aurora se esté replicando de forma automática en diferentes zonas de disponibilidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de alguna forma tener una base de datos o un almacenamiento maestro y todos los demás esclavos para que si por alguna razón llega a fallar,
pues obviamente podamos recuperar de forma inmediata toda la información que estamos teniendo. Ahora, todo esto ya tenemos esos servicios preconfigurados en Amazon Web Services. Es decir, cuando nosotros adquirimos Aurora, ya podemos utilizar esas preconfiguraciones para poder garantizar que esas bases de datos difícilmente se nos vayan a caer o se vayan a venir abajo. Entonces, esto es uno de los puntos importantes. El otro punto importante es que muchas veces las bases de datos las utilizamos para temas de Big Data, las podemos utilizar o necesitamos hacer cargas de datos masivas. Inclusive podemos utilizarlos para analítica y si lo llevamos más allá, pues a máquinas de aprendizaje. Pero muchos de los aspectos que involucran la base de datos, pues también tienen que ver con esquemas o aspectos de seguridad, como es el acceso a la misma base de datos del administrador de credenciales. Y también, pues obviamente por temas de auditoría o por temas simple y sencillamente de revisión y validación, pues casi siempre necesitamos tener métricas y registros de cómo es que se está comportando nuestra base de datos y obviamente cómo ha venido siendo utilizada. Entonces, en todos estos elementos, pues también hay servicios dentro de Amazon Web Services que de alguna forma nos permiten interactuar con Aurora. Pues, por ejemplo, Lambda, para todo lo que son los procedimientos almacenados o triggers, pues lo podemos utilizar funciones de Lambda y las podemos integrar completamente a Amazon Aurora para poder ejecutar ese tipo de servicios de forma programada, autónoma, manual, etcétera. Podemos también hacer temas de, por ejemplo, estar cargando información que nos llegue o que tengamos en un repositorio como es el S3 de Amazon o el Simple Storage Service. Al final esto es como un gran contenedor de información, entonces también tenemos integración y comunicación con ese tipo de servicios. Lo mismo con el administrador de identidades y administración de accesos. Y para la parte de métricas, pues normalmente cuando nosotros estamos trabajando ya en servicios cloud con Amazon Web Services, hay un servicio que se llama CloudWatch, que de alguna manera nos permite estar interactuando con todos los servicios de Amazon Web Services que utilizamos. Y bueno, si queremos guardar los registros, queremos generar métricas, etcétera, las podemos configurar en CloudWatch. Entonces, con Aurora no es la excepción, es decir, con Aurora también podemos tener, digamos, todo este tipo de integración para generar todas esas métricas que en el día a día nos puedan estar llegando a pedir o que de alguna manera puedan ser funcionales para la operación de nuestra infraestructura. Entonces, ¿qué pasa un poquito cuando empezamos a utilizar Amazon Aurora? Por un lado, lo que hacemos, y bueno, aquí lo puede hacer la misma organización o nosotros les prestamos servicio para acompañarlos, en donde nosotros vamos definiendo cuál es el esquema que queremos utilizar en cuanto a la base de datos se refiere. Obviamente, pues cuando necesitamos una serie de consultas, sea que las estemos construyendo y luego las optimicemos o las metamos en un esquema de mejora continua, pues al final estas tareas, pues obviamente las vamos a seguir haciendo. Sin embargo, ya cuando empezamos a utilizar AWS, Aurora, y comenzamos digamos, a liberarnos de ciertas tareas, pues aquí muchas de ellas puede ser el tema de las copias de seguridad y recuperación porque las dejamos de forma automática. Lo mismo ocurre con la parte de seguridad, que aquí muchos de los aspectos que son de cerrar todos digamos, todos los diferentes accesos y controlarlos, los podemos dejar ya de forma automática. También podemos programar que los parches, digamos, de alguna forma se activen de forma automática. Al ser un servicio, pues Amazon los libera y nosotros vamos diciendo cómo queremos que de alguna forma se vayan aplicando y los dejamos que apliquen de forma automática. El monitoreo avanzado, que esto al final trae muchas soluciones, bueno, trae unas herramientas y trae otras integraciones con servicios adicionales de Amazon Web Services. Y bueno, todas estas rutinas de mantenimiento que de alguna manera siempre las hacemos cuando tenemos bases de datos en sitio, bueno, pues ya las dejamos completamente liberadas, porque eso ya forma parte de los servicios que vienen en Amazon Aurora. Entonces, si vemos todo esto, pues al final muchas de las tareas administrativas ya las dejamos en manos de AWS con todo el servicio como viene embebido tal cual, y nosotros nos dedicamos más al qué queremos y qué es lo que buscamos como organización, y la parte tecnológica, pues nos empezamos a liberar de ese tipo de situaciones.
Bien. También en el tema de, digamos, de cumplimiento y de certificaciones que la industria casi siempre requiere, Amazon Aurora ya de alguna manera tiene todo ese mapeo para el cumplimiento. Por ejemplo, si nosotros queremos certificar algunos servicios que utilicen servicios de Amazon Web Services, valga la redundancia, pero si queremos certificar nuestros procesos o algo de los servicios que brindamos al público en general, no sé, como por ejemplo en un ISO 9000, en un ISO 27001, o queremos cumplir con el estándar PCI, por ejemplo, para transacciones bancarias, al final todos los servicios de Amazon Web Services ya tienen las guías para que podamos cumplir con esto. ¿Por qué? Porque Amazon Web Services tiene N cantidad de cumplimiento regulatorio, N cantidad de certificaciones con respecto a temas de seguridad y otro tipo de estándares. Digamos que las regulaciones que cumple son bastante amplias. Entonces, todos sus servicios o todos los servicios que brindan, hay guías y hay mapeos de cómo nosotros podemos estarlos, digamos, aprovechando para poder de alguna forma cumplir con esas regulaciones. Entonces, ahí no hay problema de que, oye, y si me voy a la nube voy a poder cumplir. No, no, claro que sí puedes, ¿no? Porque al final eso ya te lo da Amazon Web Services. Oye, voy a poder, si quiero certificar en ISO 27001, también. Si quiero cumplir el estándar PCI, también. O sea, hay guías para que nosotros podamos demostrar en todos estos tipos de digamos, regulaciones, cómo es que cumplimos, aunque tengamos infraestructura en cloud, ¿no? O en Amazon Web Services. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos varias opciones de migración, digamos, desde diferentes bases de datos hacia todo lo que sería un Amazon Aurora para poder empezar a utilizarlo. Entonces, cada uno de los diferentes tipos de bases de datos tienen sus opciones. Es decir, nosotros podemos hacer o programar ciertas ingestas para poder llevar toda la información que tenemos en sitio hacia ya lo que sería Amazon Web Services con Aurora. Y también tenemos de alguna forma otros pasos intermedios, como es, por ejemplo, lo podemos subir a un servidor y luego el servidor lo bajamos a Aurora. O sea, la verdad es que hay diferentes aspectos. Depende mucho de la tecnología. Por ejemplo, con un Oracle y un SQL Server hay herramientas, pero obviamente aquí lo que más nos conviene es hacer la migración primero a un servidor y luego la descargamos en RDS, o lo que sería la base de datos relacional, como es Aurora. Entonces, opciones hay muchas y muchos de los clientes pues empezaron a migrar todo este tipo de, digamos, de bases de datos que ya tenían para que podamos de alguna manera facilitar todo el uso de Amazon Aurora dentro de nuestra organización. Entonces, opciones hay. El chiste es analizar cada uno de los casos y obviamente poderlos llevar hacia Amazon Aurora. Bien, algunas de las capacidades de Aurora, por ejemplo, si lo comparamos con un MySQL o con un Postgres, la velocidad que podemos obtener de Aurora es de 3 veces con respecto a Postgres y 5 veces con respecto a MySQL. En este caso, digamos que de alguna manera lo que hace es que es mucho más eficiente en las entradas y salidas, en el input-output de la información. Esto lo que nos permite de alguna manera es poder contar, por ejemplo, con, digamos, un procesamiento mucho más eficiente porque tenemos ya una arquitectura, un diseño dentro de Aurora mucho más, digamos, efectivo ya porque está optimizado, ¿no? Al momento de utilizar nosotros un RDS o una base de datos relacional en cloud, como lo es Aurora, pues obviamente ya viene optimizado y como les he dicho, ya trae muchas tareas administrativas ya completamente automatizadas y predeterminadas inclusive. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esos ejercicios, escenarios de que las aplicaciones comiencen a consumir data, grabar data, etcétera, dentro de Amazon Aurora, el desempeño que estamos teniendo y que lo tenemos registrado es mucho, pero mucho más, digamos, mucho más rápido. Entonces, aquí, como nosotros ya estamos utilizando el motor de base de datos en cloud, es decir, ya está creado, lo único que hacemos es empezamos a mover la información, las estructuras,
digamos, de alguna forma, lo que aprovechamos ya de Amazon Aurora es todo ese, digamos, toda esa conexión que ya tiene con otro tipo de servicios que permiten hacerla más eficiente. Y obviamente, pues ya nuestro procesamiento al estar haciéndose o realizándose en cloud, pues obviamente es mucho más rápido, el número de paquetes por segundo que se procesan es mucho más eficiente que lo que pudiéramos tener en sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues así digamos de alguna manera estamos viendo que el desempeño es mejor, pero ¿qué pasa con la disponibilidad? Digamos que, como ya les había comentado, nosotros podemos tener réplicas de nuestro RDS o de lo que trabajamos en Aurora en diferentes zonas de disponibilidad. Esa réplica lo que nos permite es, de alguna forma, tener asegurado que no vamos a tener pérdidas de información y que ante caídas, pues vamos a poder tener una recuperación muy, muy rápida. Entonces, este tipo de configuraciones se manejan mucho con Amazon Aurora, en donde nosotros podemos tener, digamos, diferentes zonas de disponibilidad donde se esté escribiendo la información. También la lectura la podemos definir, pero lo importante es que de forma automática nosotros ya estamos creando copias en diferentes zonas de disponibilidad. Podemos llegar a crear hasta 6 copias para que no, digamos, de alguna manera el desempeño y el procesamiento de todo lo que estamos trabajando no se denigre. Y la idea es, pues obviamente, repartir todo ese volumen de copias con algo ya muy, muy programado, pero estamos utilizando como que diferentes zonas para asegurar nuestra disponibilidad. Esto de alguna forma le ha servido a muchos clientes porque saben que tienen en diferentes, bueno, por llamarle así, centros de datos, toda su información y que de alguna manera estamos haciendo réplicas entre nodos y nodos para poder asegurar que si necesitamos una recuperación ante un desastre, pues esta sea bastante efectiva, ¿no? Y por eso es que hablamos de una recuperación instantánea ante fallas, porque lo que pasa, y se los quiero mostrar por acá, es que, digamos, de alguna manera nosotros podemos tener en una cierta región nuestra base de datos, o bueno, digamos, nuestro RDS maestro, pero tenemos réplicas en diferentes zonas, diferentes regiones, o dentro de regiones en diferentes zonas de disponibilidad. Y esto lo que nos permite de alguna manera es estar siempre replicando esta información a muy bajo costo, que esto no lo podríamos hacer digamos, en un esquema en sitio. Y a muy bajo costo podemos estar llevando toda esta información que tenemos para poder recuperarnos rapidísimo en caso de que ocurra un desastre, o simple y sencillamente si hay una falla compleja o complicada, pues podamos reponernos de toda esta información y poder continuar con nuestra operativa sin ningún problema. Bien, algo que también es importante cuando hablamos de Aurora y del tema de disponibilidad, es algo que se le conoce como serverless. Entonces, la idea y lo que han empezado a hacer muchos clientes con respecto al uso de Amazon Aurora es buscar programarla para que tenga autoescalamiento. ¿Qué es el autoescalamiento? Si de repente yo empiezo a tener mucha demanda y la capacidad que yo había comprado, por así decirlo, que había reservado para poder utilizar en mi base de datos, es sobrepasada, es decir, de repente las peticiones, el volumen de información, etcétera, se va mucho más arriba. Entonces yo le puedo configurar el autoescalamiento para que crezca sus capacidades de forma automática y me permita que el rendimiento y el desempeño no se, digamos, no se denigren y me aseguro de que la capacidad, el volumen, etcétera, nunca me falle. Ahora, no solamente podemos hacer el autoescalamiento, sino también podemos hacer un decrecimiento automático, es decir, si lo estamos subutilizando o si todas las capacidades que le dimos al RDS de Aurora están subutilizadas, también podemos hacer ese decrecimiento para que, obviamente, como estamos pagando por uso, pues no estemos haciendo un pago que no es, digamos que no es adecuado. Entonces, al momento de utilizar estos esquemas de nube, en donde pagamos por uso, que donde pagamos por minutos, ¿no? Que estemos utilizando los servicios, y si no los utilizamos, los podemos apagar y dejamos de pagarlos. Entonces, esto del autoescalamiento es bastante útil, sobre todo cuando tenemos picos de demanda o cuando hay temporadas en donde tal vez ciertas aplicaciones o ciertos servicios no son tan utilizados.
Entonces nos permite tener ese decrecimiento automático para poder nosotros también ahorrar en el monto que estamos pagando por todos nuestros servicios. Entonces, con serverless lo que nos permite es que simple y sencillamente hacemos una arquitectura escalable para que sea ante ciertos umbrales o cuando se alcancen ciertos umbrales, crezca o disminuya y obviamente pues seamos muy efectivos no solamente en la parte de ahorro en costo cuando está subutilizada, sino también en garantizar la disponibilidad, flexibilidad, rendimiento, etcétera, cuando está teniendo bastante demanda. Entonces, digamos, esas son las capacidades generales de lo que es Aurora. ¿En qué casos, digamos, empezaron los clientes a migrar de sus bases de datos convencionales o las que tenían hacia Amazon Aurora? Primero empezaron con aplicaciones que eran poco utilizadas, ¿no? Por ejemplo, páginas web, por ejemplo, aplicaciones satélites sobre sistemas core. La otra, digamos, ya cuando fueron viendo los beneficios, digamos, llegaron al siguiente nivel que fue lo que ya les decía, o sea, cuando tienen ciertas aplicaciones que tienen picos de uso o hay picos de actividad y pues al final no puedes tener una predicción de cómo es el uso, entonces empezaron a utilizarlo por sus capacidades de autoescalamiento y de variabilidad en toda el uso de las bases. Y otras de las cuestiones por las que han empezado a utilizarlo es porque hay muchas empresas que se dedican a vender sus productos o que empiezan a comercializar soluciones, etcétera, bajo un modelo SaaS. Entonces, como la demanda ahí va a ser, pues obviamente, digamos, no es tan predecible, también lo tienen que tener todo disponible, pero pues obviamente si el número de clientes sube, y imagínense que lo tuvieran en sitio, pues sería muy complicado, muy difícil, ¿no? Este tipo de empresas lo han estado llevando para allá, han estado llevándose toda la información hacia Amazon Aurora, pero también es importante conocer otro aspecto muy importante. Como ya les decía, todas esas empresas que utilizan lo que son motores open source, pues se han dado cuenta que con Aurora pueden tener esa flexibilidad, digamos, esa facilidad de uso, pero con las capacidades de motores de bases de datos de alta gama, ¿no? Como un Oracle o un SQL. Y también, digamos, al momento de tener esa compensación, pues ya también empiezan a pensar en que todas esas aplicaciones o todas esas bases de datos que ya tienen en las de gama alta, como es las que acabo de mencionar, pues entonces empiezan a pensar en llevar esas de gama alta hacia lo que sería Aurora. Y esto lo que les permite, pues es tener como ese intermedio entre toda la flexibilidad y toda la disponibilidad, durabilidad, etcétera, de lo que tienen las open source, pero con todas las capacidades, eh, digamos, ya de robustez y de durabilidad, etcétera, que tienen las de alta gama. Pero la diferencia con las de alta gama, pues es obviamente el precio. Entonces, muchos de los clientes también han visto la viabilidad de decir, bueno, si yo me voy a gastar un décimo de lo que pago ahorita en licenciamiento, ¿no? De las de alta gama o de las que son de marca o comerciales, como le queramos llamar, pues entonces mejor me voy a Aurora y voy a evitarme todo ese licenciamiento que aparte a veces es multianual y es bastante complejo. Y me lo llevo a algo mucho más fácil, mucho más simple y que me va a dar al final las mismas capacidades que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, son las dos opciones que tenemos y de alguna forma, pues ahí los clientes han estado, los que han empezado a llevar esto, pues han llegado por cualquiera de las dos vías e inclusive muchos que ya nacieron utilizando servicios de Amazon Web Services, pues lo primero que hicieron fue utilizar Amazon Aurora como su base de datos, digamos, estándar y ya las aplicaciones que nacen en nube, pues ya nacen con Amazon Aurora nativamente. Aquí pueden ver muchos clientes que de alguna manera han estado utilizando Amazon Aurora. Podemos ver de diferentes tipos, ¿no? Hay clientes por ahí que son agencias de viajes, tenemos también de aparatos electrónicos, aerolíneas,
laboratorios, por ejemplo, inclusive proveedores de softwares específicos, que hay lo que les comentaba un poquito de los que ofrecen servicios en modo SaaS. Pues ahí podemos ver varios, ¿no? Por ejemplo, por ahí está Autodesk, está CSAFE, también podemos ver en cuanto al tema de viajes, pues tenemos Expedia, Airbnb, Experian también. Entonces, como pueden ver, son muchísimos, ahí tenemos banca también. Entonces, la verdad es que son muchos las organizaciones que ya empezaron a migrar hacia allá. Nosotros tenemos bastantes clientes, tanto en sector público como en sector privado, que también hicieron sus migraciones no les voy a decir que del 100%, pero sí más de la mitad de todas sus aplicaciones, inclusive sistemas core ya los han cambiado para utilizar Amazon Aurora. Entonces, bueno, al final es importante conocer que nos da todas esas capacidades y que en cualquier momento nosotros podemos empezar a consumir este tipo de servicios para los beneficios que tenemos en la organización. Bien, entonces, bueno, a manera de resumen, nosotros actualmente estamos administrando la infraestructura de ya casi 300, de más de 300 clientes, ya casi vamos a llegar a 350. Nosotros administramos más de 1,800 unidades de almacenamiento, tanto servidores como estos servidores de bases de datos. Tenemos administrando en nuestro centro de operaciones pues, alrededor de ya más de 3,000 y algo de unidades de almacenamiento que forman parte de toda la infraestructura que los clientes utilizan y que hemos ayudado a migrar, a los que les hemos ayudado a migrar sus diferentes servicios. Cloud. Bien, nosotros tenemos un centro de operaciones que este está ubicado en México. Aquí lo que pasa es que todos los países llaman a un número local y les contesta ya nuestro centro de operaciones. Ese centro de operaciones de servicios cloud trabaja 24/7. Está certificado en ISO 20000 y en ISO 27001. Y también tenemos la certificación en CMMI DEF y CMMI for Services nivel 5. Esa es la ventaja, digamos, de todas esas certificaciones que tenemos en ISO. Pues obviamente nos permite ofertarle a todos los clientes la calidad del servicio que damos y sobre todo que también, independientemente de todos los esquemas de seguridad que tiene ya Amazon Web Services, pues también nosotros contamos con una serie de procesos que nos permiten asegurar toda digamos, la seguridad de la información que nos es compartida y lo que administramos como parte de su infraestructura. Y en cada una de las unidades de negocio, en los diferentes países donde tenemos presencia, pues tenemos arquitectos especializados. Y esos arquitectos especializados están certificados, cuentan con todas las capacidades para poder, de alguna manera, plantear todo lo que sería el portafolio de iniciativas que pudiera tener un cliente para, digamos, ir a la nube. También las estrategias de migración las definimos con esos arquitectos para decirle al cliente cuál sería la ruta o su mejor ruta para llevar o empezar a consumir diferentes servicios de cloud o llevar su infraestructura y migrarla hacia un entorno cloud. Y bueno, la idea, digamos, de todo este modelo de operación que nosotros tenemos, pues obviamente dentro del centro de operaciones es que por un lado hagan todo lo que es el monitoreo avanzado, que tengan digamos, toda la información requerida y obviamente aquí pues tiene mucho que ver si el cliente quiere seguir administrando su infraestructura, aunque esté en cloud. En ese caso, nuestro centro de operaciones únicamente les brinda cierta asesoría. Pero si nosotros nos hacemos cargo de su infraestructura, pues bueno, tenemos el portal que funciona las 24 horas, la atención es 24/7. Nosotros nos encargamos de darle soporte a cualquier incidente o requerimiento que llegue a pasar. También lo del monitoreo avanzado, pues nosotros trabajamos con una serie de herramientas que ya tenemos operativas y nos encargamos de programar todo lo que son los respaldos y mantenimientos de todos los servicios que tienen nuestros clientes para que en caso de que haya que hacer alguna recuperación, pues obviamente tengamos al día toda la información que nuestros clientes necesitan, ¿no? Como les decía, con los arquitectos, lo que nosotros hacemos localmente en cada país pues, es planear y crear un portafolio de soluciones en el cual podemos ayudarles a llevar hacia un modelo de nube.
La idea es tratar de incorporar los mayores o la mayor cantidad de elementos tecnológicos y de innovación que les ayuden a fortalecer las operaciones que tienen tanto en la organización como por parte de los servicios de TI. Y digamos, de alguna manera lo que sí buscamos es que todo este tipo de soluciones, implementaciones, migraciones, etcétera, se hagan sobre un enfoque muy práctico y muy de agilidad. Y siempre buscando, al momento que definimos ese portafolio y esa ruta de transformación, pues obviamente pensar en lo que es el usuario o los clientes finales, ¿no? Que al final el user experience es el que nos va a dar mucho más beneficio como organización. Entonces nosotros parte de las actividades que hacemos es precisamente acompañarlos en toda, digamos, en toda esta ruta, ¿no? Y bueno, pues de mi parte eso es todo. Ya terminamos el webinar. Si alguien tiene una duda, con todo gusto aquí la escriben en el chat y la contesto. Y en caso contrario, pues bueno, si tienen alguna otra duda, si quieren más información o requieren algo, no sé, como que si requieren hacer alguna prueba de concepto o si requieren hacer algo digamos, para poder evaluar cómo sería la migración de sus sistemas de aplicaciones, pues con todo gusto también estamos a la orden, ¿no? Como les digo, ya tenemos varios clientes que lo han empezado a hacer y bueno, pues han tenido muy bien digamos, sus resultados han sido bastante interesantes. Hola Eduardo, tenemos una pregunta de Luis Pérez. Dice que actualmente tiene una aplicación que está en crecimiento y la tienen conectada a una Aurora. No utilicé Aurora Serverless porque el costo es mucho más alto. Quiere saber si Aurora Serverless es más barato. Sí, nada más hay que, o sea, lo único que hay que hacer es, o sea, digamos, es la forma en la que se configura el autoescalamiento. O sea, puede no hacerse serverless y puede hacerse nada más un autoescalamiento programado. Y con eso, pues no le saldría más caro, ¿no? Al contrario, estaría haciendo bastante eficiente el uso de Aurora. Entonces, creo que ahí habría que verificarle el cómo estaba configurando o cómo fue que cotizó el serverless. Y en base a eso, pues ya que se evalúe si en verdad es más caro. Muchas veces tiene que ver un poquito en el cómo se hace la cotización, entonces hay que ajustar ciertos parámetros o cierta demanda que esté, digamos, mm, pues como estimada, por así decirlo, y en base a eso, pues ya se hace como una cotización mucho más aterrizada, o bien se busca hacer un autoescalamiento que obviamente solamente esté activo al momento de que ocurra digamos, el incremento en la demanda, ¿no? Pero eso es cuestión de hacer una revisión nada más porque puede ser que por ahí haya habido algún parámetro que hubiera estado excediendo lo que verdaderamente iban a utilizar y puede ser que ahí sí habría subido el costo, ¿no? Pero pues igual con todo gusto podemos hacerle una revisión si así lo quiere y nada más que Luis nos deje los datos y con gusto ahí podemos darle una revisión para ver dónde podemos ayudarle para que sea mucho más eficiente con un autoescalamiento. A ver, voy a contestar la de Margie primero. Si podría explicar a grosso modo cómo es el proceso de la migración de una base de datos on-premise a la nube, en este caso Aurora. Sí, mira, depende del tipo de base de datos que tengas. Podemos utilizar herramientas que ya son, digamos que lo que hacen es tomar las estructuras que tienes en la base de datos original, o sea, la que tienes en on-premise, y hacemos el diseño de la base de datos en Aurora para que hagamos esa, digamos, transferencia de información de una a otra. Ahí existen servicios de migración dentro de Amazon Web Services que nos permiten hacer este tipo de situaciones. Ahora, si por algún motivo digamos, no quieres hacer una migración directa o no se quiere hacer de base de datos a base de datos, lo que podemos hacer es
subir la información a un tipo servidor que se le llama S2 en Amazon Web Services. Y una vez que la tenemos en ese servidor, empezamos a pasarla o empezamos a enviarla al RDS, que sería el servidor de base de datos ya preconfigurado con Aurora. Y a partir de ahí, pues ya hacemos pruebas o digamos empiezas de alguna forma a consumir, a hacer consultas, a apuntar tus aplicaciones hacia Aurora para que puedas probar que todo esté funcionando adecuadamente. Muchos clientes prefieren hacerlo directo. Obviamente aquí tienen que abrir ventanas de tiempo para poder de alguna forma hacer esa migración, ese traslado de información porque hay, digamos, muchas veces las bases de datos las tienen operativas y no quieren como que interrumpir esa operación. La otra que puedes hacer también es hacer un respaldo completo de la base y luego subirla hacia la nueva estructura de base de datos que tienes en Aurora. Entonces, hay como cuatro formas de hacer la migración. En realidad el proceso siempre va desde respaldar tu base de datos que tienes actualmente. De ahí hacemos el proceso de migración cualquiera que sea el que convenga más en base a lo que la organización necesita o quiere o en base a su operativa. Y después levantamos todo en Amazon Aurora para empezar a probarlo y consumirlo y que obviamente ya puedan evaluar lo que es el desempeño, la velocidad, toda la disponibilidad que van a tener, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese es el proceso a grandes rasgos de lo que sería esa migración de on-premise a la nube. Yo te puedo decir que hemos hecho prácticamente las cuatro formas. Tal vez la que menos trabajo ha costado es cuando es con herramientas de migración de una u otra, directo, pero ahí sí necesitas una ventana de tiempo en donde dices, bueno, a lo mejor este fin de semana o estos 3 días, esta base de datos queda sin uso y vamos a hacer todo el escenario de migración, ¿no? Y después activas ya todo apuntando hacia Aurora y comienzas a utilizarlo. Entonces, esa es la más sencilla, sin embargo, es la más difícil para encontrar un tiempo o un momento en el que la puedas hacer. Entonces, por eso muchos se van hacia lo almaceno temporalmente en un servidor y luego ya lo llevo a RDS Aurora. ¿Vale? Ángel Rosas dice, en cuanto a la migración de una base de datos de SQL Server, ¿qué tan compleja es cuando las bases de datos son grandes? Sí, es compleja, Ángel. Realmente aquí sí, por ejemplo, hemos hecho migraciones de SQL Server y de Oracle donde son bastantes los registros, son millones de registros, inclusive manejan cientos de instancias en bases de datos. Sí es compleja por el término de tiempo y sobre todo lo que nos hemos encontrado muchas veces es que hay ciertas instancias o hay cierta data que no necesariamente es que esté corrupta, pero sí, digamos, la forma en la que asignaron los valores o inclusive tienen información ahí que, bueno, no me gusta llamarla así, pero comúnmente se le conoce de esa forma, que dice como que tiene mucho dato basura. Entonces, a veces inclusive los tipos de datos que se manejan ni siquiera los tienen como que bien documentados. Entonces, la realidad es que la complejidad ha venido más entre primero hacer o garantizar una buena depuración de la data, es decir, garantizar que toda la calidad de esos datos es la adecuada para después migrarla hacia Aurora. Entonces, la complejidad ha venido en esa parte inicial porque ya técnicamente el que una vez que ya tenemos bien, digamos, identificada o está bien diseñada toda la base y ya la tenemos perfectamente depurada, sobre todo que tenemos buena calidad en los datos, la realidad es que la migración ya es solo un tema de tiempo. Porque ya podemos pasarla sin ningún problema. Entonces, sí es complejo, pero es complejo por otro tipo de situaciones que necesitamos revisar primero. Es como cuando vas a entrar a un escenario de, no sé, como de Big Data, o que vas a crear lagos de datos o data lakes. Es lo mismo, o sea, tienes que asegurarte primero que toda esa información tenga la calidad que esperas, la data sea la adecuada y luego ya, una vez que la tienes adecuadamente, entonces ya la llevas para poder explotarla mejor, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que la complejidad ha venido en esa parte y no tanto en la parte técnica de llevar el volumen de información desde un SQL hacia una Aurora. Omar,
las réplicas de lectura de Aurora, ¿qué tan costosas son? Es que depende de la zona en la que lo quieras, pero por ejemplo, si tienes una región y lo llevas a la zona, digamos, en una misma región, por ejemplo, no sé, tú escoges la región de West Virginia en Estados Unidos. Si la pones en la misma zona de disponibilidad, digo, perdón, en zonas de disponibilidad de esa misma región, te va a salir mucho más barato. Pero si, por ejemplo, de repente dices, ¿sabes qué? Yo quiero tener otra en la India o quiero tener otra en el Reino Unido, pues obviamente ya el que la lleves, por ejemplo, a una Europa te va a salir, pues obviamente más caro. Inclusive hasta si la quieres, por ejemplo, mandar a Brasil, o te quieres mandar a otra región como Brasil, también te va a salir más caro. Pero si por otro lado dices, bueno, la principal está en West Virginia, pero ahora quiero la otra en el Pacífico o en otro lugar, en otra región, dentro de Estados Unidos, pues posiblemente, no, no posiblemente, seguramente el costo va a ser mucho menor. Y no es tan costoso porque realmente tú le dices exactamente qué es lo que quieres replicar y normalmente no replicas toda la base de, o sea, no, no son todas las instancias que tengas en tu motor de base de datos. Tal vez lo que te interesa replicar es solamente alguna de ellas. Entonces puedes jugar bastante bien con digamos, con esas réplicas, a manera de que tu presupuesto, pues obviamente no se dispare y teniendo como 24 réplicas a través del mundo, ¿no? Entonces tiene un poco que ver el jugar con las diferentes regiones y zonas de disponibilidad y con eso ya puedes llegar a unos presupuestos bastante adecuados y tienes réplicas perfectas porque pues ya ante fallas estás bastante cubierto, ¿no? Es lo que hemos hecho con bastantes clientes. Ok, bueno, pues si ya no tienen más preguntas, les agradecemos mucho el habernos acompañado. Como les digo, si quieren por ahí hacer algún tipo de prueba de concepto, quieren, digamos, ver algo para su organización, el ver la posibilidad de empezar a utilizar esta muy buena base de datos, pues ahora sí que estamos a la orden. Y bueno, pues por ahí pues sigan pendientes de todos los webinars que nosotros damos. Prácticamente mensualmente tenemos de 2 a 3 de diferentes temas. En el tema de cloud y Amazon Web Services siempre tenemos uno mensual. Entonces, bueno, pues ojalá y nos puedan acompañar en futuros. Y bueno, pues también para el 2020 es igual, ¿no? Por ahí de enero, febrero vamos a estar trayendo el primero, que es qué hay de nuevo, o sea, qué pudimos ver en el Amazon Web Services Reinvent, qué es lo que está trayendo ahora Amazon Web Services para el próximo año. Y bueno, pues al final todas esas actualizaciones y todo eso nuevo lo vamos a estar por ahí mostrando en enero, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, excelente término de semana y bueno, pues no dejen de acompañarnos en los webinars, por ahí siempre tenemos temas muy interesantes. Hasta luego, gracias a todos.